Y es así como llegamos a Lucas capítulo 4, a un pasaje donde algunos argumentan y dicen, bueno, es un pasaje, la tentación de Jesús es el ejemplo para poder vencer la tentación. Y otra vez, no es que necesariamente todo esté mal bajo ese esquema, pero sí que suele ser algo que nos priva de la mayor gloria y la mayor luz que hay ahí. Es cierto, nuestro Señor Jesús responde a la tentación con la palabra. Lo leíamos en esta mañana el pasaje paralelo en la lectura bíblica y vimos claramente cómo Jesús responde a la tentación con su palabra, con la palabra de Dios. Otros argumentarán también que el pasaje nos habla acerca de la impecabilidad de Cristo, es decir, afirmar que nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, no podía pecar, no pecó. Y todo esto realmente otra vez tiene ciertas luces y detalles y destellos del mensaje que nos habla estos versículos, pero otra vez nos priva de poder maravillarnos y admirar lo que Lucas está conduciéndonos o a dónde nos está conduciendo, lo que Lucas, inspirado por el Espíritu, está articulando, tejiendo poco a poco para llevarnos a este punto. ¿Y por qué digo esto? Porque si prestamos atención, nos vamos a encontrar con que, a diferencia de Mateo, Lucas, al final, bueno, por ahí del versículo 21 y 22 del capítulo 3, justo antes de llegar al capítulo 4, nos habla acerca del bautismo de Jesús. Y esto viene a ser un suceso sumamente importante porque hay una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús es afirmado como ¿quién? Como el Hijo de Dios. Como el Hijo de Dios. Y después llegamos a un pasaje del versículo 23 al 38 donde se nos aparece o donde leemos la genealogía de Jesús. ¿Y esto qué quiere decir? Un aspecto muy importante, y lo vemos desde el inicio, que Jesús nació y por lo tanto, al nacer de una virgen, es una obra sobrenatural de Dios, pero a la misma vez afirmando esa humanidad de Jesús. Y la humanidad de Jesús, a la luz de lo que acabamos de leer en el bautismo, de su divinidad, nos presenta esa realidad de nuestro Señor Jesucristo como plenamente Dios y plenamente hombre, completamente Dios y completamente hombre. Ahora, prestemos atención al versículo 38, justo donde termina el relato de la genealogía que nos da Lucas. Cainán de Enos, Enos de Set, Set de Adán y Adán de Dios. Qué interesante es que no solamente Lucas inserta la genealogía justo antes de la tentación de Jesús, sino que además el orden que presenta es inverso al de Mateo. Si quieres escuchar un poco más acerca de la genealogía y no estuviste el domingo que lo estudiamos, está el mensaje disponible en la página de internet para que lo puedas escuchar y puedas, como lo hicimos, admirarnos de la riqueza que hay ahí en el pasaje de la genealogía. Pero pensemos en lo siguiente, Adán y Adán de Dios. ¿Y qué es lo que viene a nuestra mente y qué es lo que viene a tu corazón o a tus recuerdos cuando se menciona a Adán? Primer hombre, ¿verdad? No solo eso, también aquel que pues nombró a los animales, ¿verdad? Aquel que tuvo esa labor de estar en el huerto. Pero tal vez de lo más recordado de Adán es lo que viene precisamente en el capítulo 3. ¿Y qué es esto? La caída. ¿A qué se debe la caída? ¿Qué fue lo que sucedió para que pudiera llegar esa caída? Desobedeció porque vino una tentación y Adán cayó. Teniendo esto en mente, ahora nos presenta Lucas del versículo 1 al versículo 13
Lo que el apóstol Pablo menciona, el segundo Adán, el verdadero, aquel que, ya lo leímos y ya lo saben, no sucumbió ante la tentación, sino que la venció. Y es ahí donde dejamos de querer poner nuestro lugar y nuestras enseñanzas moralistas y dejamos que el texto hable por sí solo y nos damos cuenta y nos maravillamos que aquí Lucas nos quiere decir algo, y es algo muy importante. El verdadero Adán, es el que venció la tentación. Y aquí está el relato, la narrativa histórica de los inicios de su ministerio y cómo desde el inicio es nuestro Señor Jesús lo hizo. Lean conmigo ahí o síganme con su vista. Versículo 1, Jesús, capítulo 4 de Lucas, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto. Y por 40 días, siendo tentado por el diablo, no comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Llevándole a una altura, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Y el diablo le dijo, todo este dominio y su gloria te daré, pues a mí me ha sido entregado y a quien quiero se lo doy. Por tanto, si te postras delante de mí, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. Entonces el diablo le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo desde aquí. Escrito está, a sus ángeles te encomendará para que te guarden, y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, se ha dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él, esperando un tiempo oportuno. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra. Padre, y es mi oración, es la oración nuestra que podamos ser maravillados y a su vez esto nos lleve a adorar a nuestro Salvador, adorarte a ti, preparando, Señor, nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras mentes, en lo que estamos a punto también de celebrar, la muerte y resurrección de nuestro Salvador. Y es en su nombre que oramos, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. El bautismo del Espíritu Santo, la voz desde el cielo anunciando, este es mi Hijo amado. La realidad de su humanidad viene a traernos desde el inicio de Lucas, porque el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3, gracias a Dios ya lo hemos terminado de estudiar. Las promesas se están cumpliendo, aún el Magnificat de María, cómo exalta a Dios por lo que está haciendo en favor de los suyos. Y es que Jesús no solamente vino a cumplir las promesas de Abraham, no solamente venía a asumir el reino davídico, sino también para ser el verdadero Adán. Porque aquel primero falló. Pero otra vez, en palabras del apóstol Pablo, el verdadero, el segundo Adán, es el que vendría a triunfar sobre el pecado. Lucas, al finalizar el versículo 38, en el capítulo 3, está apuntándonos al Edén, está guiándonos al Edén, porque de ahí fue donde se originó esta caída y la razón por la que este segundo Adán, nuestro Salvador Jesucristo, viene para poder enfrentar la tentación y vencerla. Hoy estudiaremos estos 3 aspectos importantes de la tentación de Jesús que nos llevan a maravillarnos de su victoria sobre la tentación. 3 aspectos muy importantes que están basados en sus 3 respuestas que llevan a admirarnos de su gloria, de manera que podamos admirar y contemplar su victoria sobre la tentación. Vamos a ir poco a poco avanzando sobre este texto para que, lejos de nosotros querer asumir un protagonismo o una lección moralista de cómo conducirnos, podamos rendirnos, a lo mejor simplemente poner nuestras manos a los lados, dejar de distraernos, dejar de pensar en cualquier cosa que quiera robar nuestra atención, porque la palabra, porque la razón por la que estamos aquí se trata de Cristo, y a Cristo venimos a adorar, y por Cristo es que estamos aquí. Y si Cristo es quien ha perdonado tus pecados, es con Cristo que reinarás por siempre. Número 1, Jesús aguarda en el Padre
Número 2, Jesús adora al Padre, y finalmente vamos a ver cómo Jesús ama al Padre. Jesús aguarda en el Padre, Jesús adora al Padre, Jesús ama al Padre. Pero antes vamos a ver un poco del contexto, y esto lo vemos en el versículo 1 y en el versículo 2. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto. Es muy importante lo que vemos aquí. Si prestas atención, tan solo en el versículo 1 vemos que hay una repetición. ¿Qué es lo que se repite? El Espíritu Santo. ¿Y qué quiere decir esto? Que está tomando un lugar importante ahí. ¿Por qué? Porque no solamente es Jesús lleno del Espíritu Santo, sino que además es llevado por el Espíritu. ¿Y qué nos hace pensar en esto? Nos ayuda a poder definir lo que significa ser lleno del Espíritu. Ser lleno del Espíritu no es en el sentido de un vaso lleno de agua, sino ser consumido totalmente y guiado por la influencia del Espíritu. Tal vez tú has escuchado muchas veces con anterioridad en el contexto de una persona que es llena del Espíritu Santo y cómo empieza a azotarse contra el piso, empieza a temblar, empieza a brincar, empieza a hablar o balbuceos, empieza a actuar como si no tuviera cordura, como si no entendiera la manera de conducirse en la casa de Dios. Empieza simplemente a dar rienda suelta a un emocionalismo. Claramente, el versículo 1 del capítulo 4 nos habla de que Jesús, lleno del Espíritu Santo, no se conducía de la manera en que hoy nos quieren hacer ver que es la llenura del Espíritu, ¿verdad que no? Colosenses capítulo 3, versículo 16 y Efesios 5 también nos enseña en este pasaje paralelo que ser lleno del Espíritu y no ser lleno de vino, no embriagarse con vino, es lo mismo que permitir que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones. Y si nos damos cuenta, tan solo aquí en el inicio, Jesús se nos describe como este hombre lleno del Espíritu, guiado por el Espíritu, y además cuando venía la tentación, respondía con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que moraba, la que atesoraba, la que le seguía. Hermanos, Jesús no reprende a Satanás ungiendo paredes. Bueno, estaba en el desierto, no sé, sacando aceite para esparcirlo por ahí. No utiliza palabras, no empieza a ofenderlo con palabras humanas. Él responde con la palabra de Dios. En sus cabales, Él responde, nos dice claramente, no en ningún otro idioma, ni ninguna otra lengua, ni con ningún otro estilo, ni ninguna otra manera, sino que responde con la palabra. Por lo tanto, Jesús lleno del Espíritu, llevado por el Espíritu, influenciado por el Espíritu. Y estos son los casos también de Juan el Bautista, de Elizabeth, de Zacarías. En el capítulo 1 de Lucas tenemos en los claros ejemplos de estos personajes que una vez más se nos menciona que son llenos del Espíritu y lejos de conducirse fuera de sus cabales, adoran a Dios. Se conducen de acuerdo a lo establecido por Dios. Y fue llevado por el Espíritu, se nos dice la parte final del versículo 1. Y esto nuevamente, ¿qué implica? ¿Quién es el que tiene el control de la situación? Es Dios. ¿Quién es el que está permitiendo que Dios avance y vaya al desierto? Es Dios. No es el diablo. Es Jesús quien es lleno del Espíritu, quien está influenciado de manera que Él es guiado y consumido totalmente por su amor y deseo de honrar a Dios, y además sabiendo que Él es quien está guiando su vida en cada situación. Era Dios guiando a Jesús en ese momento. Ahora, en el lugar del desierto o lugares desolados suele ser un lugar que Lucas más adelante lo menciona como un lugar donde los demonios huyen, y eso lo vemos en el capítulo 8 y en el capítulo 11. Pero también suele ser esos tiempos que Jesús tomaba para poder estar a solas con Dios, para tomar ese tiempo en la palabra. Versículo 2 se nos dice que por 40 días estaba siendo tentado por el diablo. Y hay muchos paralelos en la Escritura con los 40 días. Y aquí es donde otra vez hay una facilidad
de poder traer cosas novedosas al púlpito, de poder atraer a la gente cuando no tenemos las herramientas para poder extraer y hacer un exégesis del texto correctamente, utilizando una hermenéutica histórica gramatical, buscando realmente presentar lo que el autor quería hablar a su audiencia, pues la facilidad es poder empezar a hacer conexiones nosotros porque queremos. En alguna ocasión se ha llegado a mencionar las piedras que tomó David, pues simbolizan esto y esto y esto, y es que también el simbolismo, ¿no? Empiezas a encontrar cosas y empiezas a atarlas de manera que parece ser muy novedoso, muy importante. Y esto es porque se pierde de vista el mensaje. Aquí se puede tomar también a esto. 40 días. ¿Por qué? Porque realmente el número 40 aparece en varias ocasiones en la Escritura. Esto no significa que no sea importante, pero lo que también significa es que no podemos perdernos ahí, por las ramas. Porque es verdad, Moisés estuvo 40 días en el monte Sinaí, Éxodo 2. Moisés ayunó por 40 días, Éxodo 34. Elías ayunó por 40 días, Primera de Reyes. El pueblo de Israel anduvo 40 años en el desierto. El diluvio duró 40 días. Pero son tantas situaciones, tantos eventos que simplemente van a llevar a la confusión si nosotros queremos encontrarle una relación. Queremos encontrar esos significados ocultos. Empezar a utilizar la numerología. ¿Qué significará el 40? Y en el hebreo. Hermano, prestemos atención mejor a todo el texto hebreo y no nada más a perdernos en los números. Prestemos atención a lo que claramente tenemos ahí con respecto a nuestro Señor Jesucristo y no a perdernos por las ramas buscando encontrar la relación con los 40 días. Sí, definitivamente hay cosas muy interesantes. Sabemos que el pueblo de Israel anduvo 40 años por el desierto y fue esto a causa de su desobediencia una y otra vez cayendo en pecado. Ahora, por supuesto que sabemos que Jesús viene, satisface y cumple. Digo, Gálatas, verdadero Israel. Es Jesús a que apuntaba precisamente todo lo que tenemos en las Escrituras. Pero 40 días en el desierto nos lleva a pensar que es un tiempo sumamente prolongado. Nos lleva a no buscar significados debajo de las piedras ni basar nuestra interpretación en números. Nos lleva a pensar en la persona de Cristo y en su genuina humanidad, que al estar pasando por 40 días sin comer, así como a ti y a mí nos daría hambre, a Él también. Y entendiendo lo que Lucas ha venido afirmando una y otra vez, la genuina humanidad de Jesús. Tuvo hambre. ¿Por qué? Porque si tú y yo pasamos 40 días en un desierto sin comer, nos va a dar hambre. Y a Él le dio hambre. ¿Por qué? Porque es humano. Siendo tentado por el diablo. Siendo tentado se trata de un participio en tiempo presente en el original. ¿Y qué quiere decir esto? Que está siendo tentado durante estos 40 días. Eso quiere decir que los relatos que tenemos en Mateo, que tenemos aquí en Lucas, no necesariamente cumplen y presentan todas las tentaciones por las que se enfrentó, sino muy seguramente aquellas que ya están en la parte final. Así que es una tentación continua. Y es importante que podamos prestar atención a esta palabra tentación, peirazo, que es en el griego, porque puede tener esta idea de tentación o de prueba. Y no necesariamente es lo mismo. No necesariamente una persona que es puesta a prueba es una persona que está siendo tentada. Es decir, si lo vemos desde la perspectiva divina, Dios está presentando la situación, presentando y llevando a Jesús y por supuesto viendo cómo va a responder. Esa prueba de su humanidad, de esa humanidad perfecta, de esa humanidad leal a su Padre Celestial. Pero si lo vemos de la parte del enemigo, la parte del diablo, lo está llevando al desierto para hacerlo caer, para hacerlo pecar,
para convencerlo, como lo hace más adelante, y lo sabemos en los evangelios, a convencerlo de no cumplir la voluntad del Padre, de caer y no llegar a la cruz para poder derramar su sangre en rescate de los suyos y así cumplir con lo que Dios ya había anunciado. Así que esta realidad es evidente. Es una prueba, es una tentación, ambos lo vemos, ambos sentidos. Y es el diablo quien está guiando esto. ¿Quién es el diablo? Calumniador, padre de mentira, dice Juan capítulo 8, versículos 44. Nuestro Señor Jesús lo deja claro. Se trataba de un querubín grande, se llenó de iniquidad, se enalteció su corazón a causa de su hermosura, Ezequiel 28. Y por supuesto que es castigado. Job capítulo 1, capítulo 2 nos menciona de esa oportunidad que tuvo de presentarse ante Dios y poder interactuar con Dios. Y si nos ponemos a pensar en Lucas capítulo 1, capítulo 2, tenemos a Gabriel, a este ángel que se presenta para poder anunciar los nacimientos de Zacarías y de Jesús. ¿Y cómo es que se presenta el ángel? Lo pueden ver de una manera física. Están hablando con él. No tenemos en el texto una indicación clara, pero muy probablemente el diablo mismo también se haya presentado de esa manera al estar tentando a Jesús. No lo sabemos, pero parece ser que hay argumentos para poder ver que la manera en que estos ángeles o Gabriel estaba apareciendo anteriormente había sido de manera física. Así que es posible que el diablo también había estado así, de manera física, tentando a Jesús. Al final del versículo 12 se nos dice que no comió nada durante esos días. No comió absolutamente nada, por lo que tuvo hambre. Está pasando por esta hambre. Está recordándonos Jesús que es su nombre genuino. Y esta introducción o este contexto es muy importante, hermanos. Y en palabras de Hendricks, un comentarista, dice: Adán no había ayunado, Jesús sí. Adán podía comer de cualquier árbol, excepción de uno. Jesús se negó a comer. Adán vivía en un paraíso y Jesús estaba en el desierto. Parece ser que Adán tenía todo servido para vencer la tentación y no lo hizo. Conocemos el desenlace, pero ese paralelo nos ayuda a poder apreciar lo que está aquí y la riqueza del texto y la razón por la cual nosotros somos llamados a admirar a nuestro Salvador. Veamos cómo Jesús aguarda en el Padre. Este primer punto, este primer aspecto importante. Vean conmigo el versículo 3. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Qué es lo que el diablo está buscando hacer? El diablo está manteniendo cierta duda, es decir, de alguna manera da el beneficio de la duda porque asume que es verdad. Él dice: si eres hijo de Dios. Como diciendo, bueno, para fines prácticos de nuestra conversación vamos a asumir que tú eres el hijo de Dios. Pero esa condición de si eres hijo de Dios, que creo que tú y yo lo sabemos, ya hasta este punto aquí ha sido muy claro que Lucas nos ha dejado en evidencia que Jesús es el Hijo de Dios. Vean cómo Lucas va entretejiendo todo. Y aún al lector, a la audiencia, a Teófilo, que lo sabemos, le va dirigida esta carta, le permite poder apreciar y entender. Si eres hijo de Dios. ¿Podía Jesús hacer esto? Di a esta piedra que se convierte en pan. Les pregunto, ¿podía Jesús hacer esto? Convirtió agua en vino, Juan capítulo 2. Sanaba enfermos, por supuesto que lo podía hacer. Ahora la pregunta es, ¿se trataba de un pecado?
Consideremos lo siguiente. Miren, versículo 1 y 2. ¿Quién es el que lo llevó al desierto? Es el Espíritu, es Dios. Es decir, Dios está en control. Convertir la piedra en pan significaría que en esos momentos de la providencia de Dios que lo está situando en esa situación, él estaría desconfiando de su Padre. Además, pondría en duda la soberanía de Dios. Esta tentación realmente lo que buscaba era insertar la duda de alguna manera a Jesús de, ¿realmente tu Padre te ama? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, se escuchó desde el cielo. Y el diablo está diciendo, ¿realmente te ama tanto? Porque te está dejando pasar por hambre. Además, vemos que si hubiese actuado de esta manera, que por cierto es una tentación que a Jesús es algo muy real, para nosotros esto no sería una tentación porque pues nosotros no convertimos piedras en pan, pero para él lo era. Y actuar para beneficio propio fuera de la voluntad del Padre implicaría que Jesús ya no sería más como nosotros, porque aun cuando tuviera momentos de hambre, como nosotros lo tenemos, él simplemente podría convertir cosas en pan, cosa que nosotros no podemos hacer. Pero él se compadece porque entiende nuestras necesidades, pues él pasó por estos días ayunando, sin probar alimento, sin pecar. ¿Por qué? Genuinamente hombre y nunca, jamás deja de ser Dios, y lo sabemos claramente porque es lo que la Escritura nos enseña una y otra vez. Jesús le responde, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. No solo de pan vivirá el hombre. Es la manera en que Jesús responde, haciendo alusión a Deuteronomio capítulo 8. Está citando Deuteronomio capítulo 8, y si tienes tus Biblias, les animaría a que pudieran ir ahí. Es interesante que podamos ver esto porque es Jesús respondiendo con la palabra. Y el contexto es muy importante porque él está citando la palabra, pero no para un fin que está fuera del contexto. ¿Esto qué quiere decir? Cuando vemos que los autores bíblicos están citando, los autores del Nuevo Testamento citan el Antiguo Testamento, no es para estar buscando nuevos significados, sino que es para poder citar aquello que ya fue escrito en el contexto, en el mismo contexto, con ese mismo principio. Ven ahí conmigo Deuteronomio capítulo 8, versículo 1. Todos los mandamientos que yo ordeno hoy tendréis cuidado de poneros por obra, a fin de que viváis y os multipliquéis y entréis y toméis posesión de la tierra que el Señor juró dar a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo de lo que procede de la boca de Jehová, del Señor. En el contexto de Deuteronomio capítulo 8, Israel está siendo llamado a permanecer firme en la fidelidad de Dios. Entender que cuando tenían necesidad el Señor proveyó para su necesidad física. Pero esto no es lo más importante, sino que lo más importante es que dependan enteramente del control que Él tiene de todas las cosas. Y por lo tanto, nuestro sustento, nuestro alimento es su palabra y es saber que estamos situados bajo su voluntad. Romanos capítulo 8, versículo 28 nos reafirma, nos enfatiza que todas las cosas ayudan para bien. ¿A quiénes? A los que aman a Dios. ¿Y quiénes son estos? A los que conforme a su propósito han sido llamados. Y es nuestro Dios quien a través de su palabra nos permite ver y contemplar que es verdad. Él, nuestro Dios, puede prometer y puede asegurar que todo lo que suceda será para tu bien, porque Él tiene el control de todas las situaciones. El diablo no viene y actúa
como si Él fuera el soberano, sino que Él actúa bajo ¿qué? El control y el permiso de nuestro Dios. Y eso lo vemos en Job capítulo 1. Como creyentes no estamos llamados a arrebatarle nada. Él no tiene el control, es nuestro Dios. Y Él gobierna sobre el diablo. ¿Qué es lo que sucede? Y lo vemos claramente en el pueblo de Israel. Que en esos momentos de dificultad, que nuestro Dios habla ahí claramente en el versículo 2 de Deuteronomio 8, que tenían un propósito, humillar y probar el corazón del pueblo para ver si iban a guardar los mandamientos o no. Pero en ese momento el pueblo que decía, ¿dónde está Dios? ¿Qué había en su corazón? Queja y murmuración. Nuestro Dios dice, todo esto era para poder poner a prueba y saber lo que había en su corazón. Pero el hombre en su sabiduría, pensando que entiende y sabe todo o que necesita todas las respuestas, es que ya pasó esto, es que el otro, y empezar a murmurar y a buscar siempre su propia conveniencia. Jesús aguarda en el Padre, este punto número 1. ¿Por qué? Porque Él responde de una manera muy clara, haciéndonos ver que lo que hay en su corazón es esperar en Él. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que procede de la boca de Dios, de Jehová. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Negarnos a nosotros mismos. Es el llamado que vemos en Lucas capítulo 12 y Lucas capítulo 9, asegurándonos, recordándonos de que no estamos aquí para cumplir nuestras propias satisfacciones y deseos, porque lo que tu carne quiere, y eso debemos de tenerlo muy claro, es exactamente lo contrario a lo que Dios nos enseña, busca de nuestra vida. Es una lucha continua y es lo que vemos en las palabras del apóstol Pablo en Romanos. Una lucha continua contra nuestro propio pecado, aquello que busca nuestro propio placer. Porque malamente, y desde el Edén lo vemos, la tentación que viene a nuestro corazón, yo lo merezco, yo he trabajado mucho, esto es fruto de mi trabajo, yo. Qué triste es ver que el mayor diagnóstico o uno de los diagnósticos más grandes que vemos hoy es el caso de baja autoestima. Hermanos, es el mayor problema que tenemos, nuestra autoestima y el deseo y el anhelo continuo de amarte tanto que no estás dispuesto a perdonar, no estás dispuesto a servir, no estás dispuesto a amar a tu prójimo, como Cristo lo hizo, como Cristo nos dejó el ejemplo. Porque te amas tanto, porque mereces respeto. Lo que merecemos es el infierno por nuestro pecado, porque la paga de nuestro pecado es muerte. Y si no fuera por Dios hecho hombre, Jesucristo, quien llegó a la cruz del Calvario, venció el pecado, no tendríamos esperanza. Jesús demuestra que Él confía y aguarda en el Padre. Me parece que es claro que Jesús está dispuesto a glorificar al Padre en medio de las dificultades. Porque ¿sabes algo tan interesante? Él, Jesús, por obediencia, permitió que criaturas, que Colosenses 1 nos dice, fueron creadas en Él. Permitió que criaturas lo llevaran y lo crucificaran en la cruz. Por obediencia. Es algo que no podríamos terminar de comprender. Pero es porque Él confiaba, guardaba, obedecía a su Padre. Y Él está dispuesto a glorificarlo, aún teniendo la oportunidad de cambiar esas circunstancias. El ejemplo perfecto. Jesús adora al Padre, versículos 5, 6, 7 y 8. No solo Jesús aguarda en el Padre, espera y confía en Él, sino también lo adora. Y lo vemos en su siguiente respuesta. Llevándole a una altura, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Y el diablo le dijo, todo este dominio y su gloria te daré, pues a mí me ha sido entregado, y a quien quiero se lo doy. Por tanto, si te postras delante de mí, todo será tuyo. Espero que si a nosotros en algún momento se nos presenta esto, no seamos los primeros en brincar y en levantar la mano. Porque hay mucha gente afuera que esto es precisamente lo que aspira, lo que anhela. Y muy posible aún entre nosotros.
Jesús adora al Padre, porque aun cuando el diablo lo lleva a esta altura, Mateo dice que es una montaña, un lugar sumamente alto, le muestra en un instante todos los reinos del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Todo el imperio habitado, todo el imperio romano, los reinos de aquel momento. Él se los enseña, se los muestra. Jesús lo ve ahí, le muestra y el diablo le dice, mira, todo esto es mío y su gloria te la voy a dar. Porque a mí me ha sido entregado, que por cierto es muy interesante eso, ¿no? Él no lo tomó, él no lo ganó, sino que a él le fue sido dado. Pasivo, lo recibió de alguien más. Y a quien quiero se lo doy. Por supuesto, apuntando a la soberanía de Dios, quien tiene control de todo. Y lo que el diablo pide es, póstrate delante de mí. Literalmente, dobla tu rodilla delante de mí. A ti te voy a dar la autoridad sobre todo esto. Y la verdad es que la palabra de Dios nos enseña que sí, hay un control. Él tiene esa influencia en el mundo, el espíritu de la potestad del aire. Lo vemos una y otra vez, aún en la misma sociedad romana en aquel momento y en nuestra sociedad hoy. Toda su gloria, todo ese esplendor, toda esa majestad, todo ese atractivo, todo es presentado delante de Dios. Porque a mí me ha sido entregado y a quien quiero se lo doy. Y aquí es donde empezamos a ver esas medias verdades del diablo. ¿Quién es él para pensar que al quien quiere le puede dar algo? Me ha sido dado, como diciendo, yo tengo el control de esto, lo tendré para siempre, yo se lo puedo dar al que yo quiera. Buscando, lo sabemos, y haciendo honor a su nombre, el padre de mentira. Y es verdad, 1 Juan 5:19 nos dice que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Tiene esa influencia, pero esa influencia porque Dios lo ha permitido, no porque el diablo la haya tomado y que él pueda hacer y obrar como él quiere. Sabemos de la autoridad de Jesús. Eso es interesante. Si te pones a pensar, el diablo dice, mira, todo esto es mío. Yo tengo dominio sobre esto. A mí me ha sido entregado y yo a quien quiero se lo doy. Pero tan solo conforme avanzamos en el ministerio de Jesús, nos vamos a encontrar a Jesús reprendiendo demonios. Y no le pide permiso al diablo para reprender a los demonios. Jesús tiene autoridad sobre el diablo. Jesús tiene autoridad sobre sus demonios y sobre todo lo que está sucediendo a su alrededor. La autoridad de Jesús es evidente. Y el diablo está buscando tentarlo, pero ¿por qué lado? Por el lado de su humanidad en ese momento, haciéndole ver, tienes hambre, haz esto. Quieres tener reconocimiento, quieres tener gloria, quieres tener, mira, todos los reinos de este mundo. Dobla tu rodilla. Póstrate delante de mí. Y la verdad es que lo que el diablo promete ahí, y este pasaje lo hemos mencionado ya anteriormente en Salmo capítulo 2, es precisamente lo que Dios ha prometido dar y entregar a su Hijo. Ciertamente anunciaré el decreto de Jehová, dice el versículo 7 del Salmo 2. Que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Por cierto, y este pasaje no está hablando de ninguno de los de aquí, porque por si lo has escuchado, yo lo he escuchado, muy fuera de contexto. Este pasaje no se trata ni de ti, ni de mí, ni de ningún otro hombre creado, se trata del Hijo de Dios. Simplemente lee el capítulo completo y te darás cuenta que es Él, el Hijo. Y somos bienaventurados los que nos refugiamos en Él, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, y a Él se ha sido garantizado y dado, ¿qué cosa? Quebrantar con vara de hierro a todos los gobernantes de la tierra, a todos los pobladores de la tierra que se rebelen contra su poder. La promesa que Dios ya ha dado para su Hijo. El diablo está buscando
armar ahora por acá su tentación y decir, yo te voy a dar todo esto, cuando sabemos que la promesa de Dios para su Hijo, eternamente engendrado, es clara y evidente en su palabra? El diablo está prometiéndole todo. Esto, en apariencia, todo lo que el Padre ya le ha prometido. Pero el camino fácil, sin sufrimiento, sin derramamiento de sangre, sin negación, sin la cruz. Todo te lo daré ahora. Solamente tienes que postrarte y adorar. El camino fácil. Y Jesús no se deja llevar por esto. Respondiendo, Jesús le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús afirma que será siervo, pero del Padre. A Él solamente adorará. Y responde Éxodo capítulo 20, versículo 5, yo voy a adorar a mi Padre. Porque lejos de buscar ídolos, por supuesto sabemos que el pasaje del contexto de los 10 mandamientos nos habla acerca de la prohibición de buscar ídolos. Lo leemos muy rápido, ¿verdad? Decimos, no, ídolos de piedra, ídolos de oro, ídolos, eso ninguno de nosotros adora. No. Pero ¿qué de los ídolos que albergas en tu corazón, que tienen el primer lugar por encima de Dios? Que bien puede ser tu familia o tus hijos, pero también posesiones materiales. Todo eso son ídolos. Y el Señor, nuestro Dios, nos manda a no postrarnos, a no dedicar ese tiempo y esa prioridad a eso, sino que a nuestro Dios, a Él adoraremos y a Él serviremos. Al Jesús venir a este mundo lo hizo para la gloria de Dios. Y su vida está siendo llevada y consumida por hacer la voluntad de Dios. Así que Jesús aguarda en el Padre, Jesús adora al Padre y finalmente Jesús ama al Padre. Y lo vemos claramente ahí, versículo 9. El diablo la llevó a Jerusalén, le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo desde aquí. Pues escrito están, a sus ángeles te encomendará para que te guarden y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. ¿Qué es lo que acaba de hacer el diablo? Citar la Escritura. No se lo inventó. Algunas de sus Biblias lo tienen en mayúsculas. Y es porque el diablo dice, ok, ¿vas a responderme con la Escritura? ¿Vas a responderme con la Biblia? Para nosotros, hoy. Bueno, yo también. Lo lleva a Jerusalén. Y es importante aquí, Mateo no menciona, lo tiene invertido esto. Lucas muy interesantemente está buscando apuntarnos a Jerusalén, donde llegará y donde sucederá la mayor parte del ministerio de Jesús y por supuesto el final de su ministerio. Y lo lleva a esta parte alta. Y esta parte alta, que dice pináculo del templo, se estima que era una parte, una esquina por ahí del jardín del templo. Hay historiadores como Josefo que menciona que había una parte, este lugar, que era de casi 140 metros de alto. 140 metros de alto. Y la razón de por qué lo lleva al templo no lo tenemos muy claro, pero sí que es ahí donde Dios estaba cercano originalmente y por supuesto en sus propósitos, como lo había definido, estar cercano a su pueblo. Donde se esperaba de alguna manera que ahí sería, a través de ahí, que Dios rescataría a los suyos. Y sabemos nosotros que la religión en ese momento estaba sumamente perdida. Pero nuevamente lo que el diablo hace es llevarlo a Jerusalén, ponerlo ahí y decirle, si tú eres hijo de Dios, claro que lo es. Pero otra vez poniendo ahí esa duda. Y ahora sí cita la Escritura. ¿Dices que confías en Dios? Lánzate. Salmo 91, versos 10 y 11. Lánzate. Porque claramente no lo está citando mal. Sino que lo que está buscando hacer es, ¿estás preparado? ¿Sabes? ¿Entiendes? Un ejemplo claro de que citar la Biblia no es un sinónimo de usarla correctamente.
no es un sinónimo de usarla correctamente. No por decir un versículo y usarlo para tu fin, para tu contexto, para tu beneficio, significa que lo estás haciendo de manera correcta. Jesús le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Y eso nos lleva a Deuteronomio capítulo 6. Nuevamente Deuteronomio. Nuevamente el pueblo de Israel. Del versículo 16 al 19. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masa. Debéis guardar diligentemente los mandamientos del Señor vuestro Dios y sus testimonios y estatutos que te ha mandado, y harás lo que es justo y bueno a los ojos de Jehová para que te vaya bien y para que entres y tomes posesión de la buena tierra que el Señor, que Yahweh, juró que daría a tus padres. No tentarás a Dios. No lo vas a poner a prueba. Lo que está buscando el diablo es que Jesús ponga a prueba la misma palabra de Dios. A ver si se trata realmente del Hijo amado. Pero esto era buscar protección de Dios mediante un capricho. Mientras la nación de Israel falló, por si sabemos, murmuró contra el Señor. Adán y Eva en un mundo perfecto fallaron. Jesús, aún en las circunstancias más difíciles, no falló, sino que venció la tentación. No tentarás al Señor tu Dios. Mostrando su confianza, aguardando en la voluntad del Padre, mostrando esa adoración solamente al Padre y mostrando ese amor al Padre, entendiendo que no está ahí para beneficio propio, sino para poder glorificarlo a Él. Cuando el diablo hubo acabado, versículo 13, toda tentación, se alejó de él esperando un tiempo oportuno. Mateo nos dice que ángeles vinieron y servían a Jesús una vez que estuvo terminado. Lucas no menciona esos detalles y muy seguramente nos habla acerca de la victoria, buscando quedarnos con la idea de la victoria de Jesús. Donde todos los demás habían fallado, Él no falló. Y el diablo se aleja esperando un tiempo oportuno. Y aparece en más ocasiones. ¿Recuerdan ustedes alguna de ellas? Pedro acababa de decirle que él era el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y una vez que Jesús le menciona lo que iba a sufrir, Mateo capítulo 16, versículo 23, volviéndose a Pedro, le dijo, quítate de mí, Satanás. Que no te acontezca eso, maestro. Ni lo digas. No vayas a sufrir. Esa comodidad, esa búsqueda del placer, de estar tranquilo, de dar de alguna manera esa satisfacción propia de alejarte de la dificultad. El diablo continuaba en esas oportunidades. El enemigo nunca dejó de ver la manera de poder hacer caer a Jesús. Cristo Jesús vence la tentación. Él lo hace aguardando en el Padre, Él lo hace adorando al Padre, Él lo hace amando al Padre. Y para nosotros no nos queda mayor esperanza que poder anhelar, ser revestidos de su justicia y esperar. Porque humanamente hablando, somos llamados a seguir sus pasos, 1 Pedro 2:21, pero sabemos que estamos en un mundo que nos busca atraer, que nos busca llenar y quitar nuestra atención de Cristo, de su belleza, de su poder, de su deidad y de cómo estamos completos en Él. No dejemos de maravillarnos, de adorar, enamorarnos de nuestro Dios. ¿Y cómo hacemos eso? A través de un estudio diligente de su palabra, atesorándolo, no dejando no tomándolo como una rutina. ¿Me amáis? Guardad mis mandamientos, decía Jesús. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesús es quien dice ser nuestro sacrificio perfecto, aquel que venció la muerte, aquel que venció el pecado. Y hoy hay esa invitación para todos aquellos que entienden la gravedad de su pecado
y ven en la cruz ese descanso para sus almas. Él es hijo de Dios. Él es hijo de hombre. Y Juan capítulo 5 es muy claro. Él vendrá una vez más. Y el versículo 28 y 29. No os admiréis de esto, dice Jesús, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, la voz del Hijo del Hombre, la voz del Hijo de Dios. Y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de muerte.